Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Bienvenidos, les saluda Enrique Díaz, director de Professional Growth Center, y esta noche le damos la bienvenida a nuestra segunda ponencia que forma parte de nuestro primer simposio internacional por el Día Mundial de la Salud Mental. Todos los días hasta el domingo tendremos invitados internacionales y nacionales que nos acompañarán con temas muy especiales e importantes que guardan relación a la salud mental. Esta noche tendremos un tema muy importante, delicado y que hoy en día es una realidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, indica que a nivel mundial 1 de cada 2 niños y niñas de entre 2 y 17 años sufren algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que el 58% de las niñas y los niños en América Latina y el 61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. La violencia cuesta la vida de cientos de jóvenes en la región de las Américas y los homicidios son una de las principales causas de muerte de niñas, niños y jóvenes, en particular de hombres y niños de 15 a 24 años en las Américas. Por eso, el día de hoy, nuestro tema de ponencia será niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia en pandemia, a cargo de una excelente persona y profesional, quien ha tenido la deferencia de acompañarnos esta noche. Damos paso a la doctora Ana María Martorella desde Argentina. Doctora, muy buenas noches y dejo la audiencia a su disposición. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Y hoy precisamente es el Día de la Niña, el Día Internacional de la Niña, declarado allá por el 2012 por la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras adolescentes la han pasado durante este periodo de confinamiento por la pandemia. Así que bueno, voy a tratar de compartir pantalla. A ver si me acuerdo cómo era. Bien, ¿se está viendo? A ver, espero que lo estén viendo. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, los temas que voy a ir tratando, que voy a ir desarrollando, tienen que ver primero con una introducción, después, bueno, qué es el confinamiento, qué ha generado el confinamiento como una crisis a nivel mundial, cuáles son los tipos de violencia que hemos visto tanto en las noticias como en los registros oficiales y cuáles son los síntomas motivo de consulta durante este periodo y ahora que si bien no estamos en pospandemia, pero que bueno, como que ha habido algunos cambios, ¿no?, en cuanto a la socialización. Y vamos a tratar de fundamentarlo desde el punto de vista de la suspensión de la escolaridad, del aislamiento social, del proceso de identidad que atraviesan los niños y los adolescentes, naturalmente, y cómo han sido estigmatizados durante todo este periodo por ser considerados fuentes de contagio y muerte de sus mayores. Y después algunas propuestas de intervención en los distintos niveles de prevención. Bueno, las infancias y las adolescencias siempre han sido víctimas de diferentes formas de violencia y actualmente las tecnologías han sumado formas más
sofisticadas de agresión. Nos preocupa la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento por esta pandemia, porque además han sido estigmatizados como vectores de contagio, como dije recién, y conviven además con sus propios, con sus posibles agresores, o son víctimas de bullying, de grooming, sin poder revelar sus vivencias a las personas de su confianza. Durante el proceso de diagnóstico de esta situación, se ha recurrido a fuentes oficiales que se ocupan de recibir denuncias y también a material periodístico. De allí que se han obtenido resultados que revelan la reiteración de los tipos de victimización previos a la pandemia y otros más llamativos, ¿sí? Que se han revelado en este periodo. Entre ellos, bueno, tenemos la violencia de género intrafamiliar, que ayer lo ha desarrollado una de mis colegas, los feminicidios adolescentes, el abuso sexual con embarazos y infanticidio, el bullying, el grooming y el suicidio adolescente, entre otros. No debemos olvidar a los niños que ya padecían algún tipo de psicopatología y que se han visto expuestos al aislamiento social, además de que también se ha observado un descenso de registros de denuncias, lo cual no significa que no hayan ocurrido hechos de violencia o de maltrato o de abuso, sino que simplemente se puede interpretar como una falta de acceso a las personas y ambientes protectores que pudieran facilitar el reconocimiento y la intervención en estos casos, por lo cual consideramos que sería de vital importancia que a través de la escolarización online y las intervenciones terapéuticas a través de telemedicina se pudieran establecer pautas diagnósticas de indicadores y síntomas de trastornos de conducta, rasgos gestuales, características ambientales de dinámica familiar y también de problemas de aprendizaje y de comunicación que pueden favorecer la detección de estos menores víctimas. Entonces, la pandemia modificó todo nuestro estilo de vida a nivel global, pero los titulares de los periódicos siempre nos recuerdan que la violencia está presente en nuestra sociedad y el confinamiento demostró que no han mejorado los vínculos en la convivencia, sino que por el contrario se dejó a los niños, niñas y adolescentes expuestos a todo tipo de maltratos, abusos y violencias, y en este caso sin protección, que podrían haberle ejercido los docentes, los profesores, sea directamente al detectar los indicadores sintomatológicos y derivando a los alumnos a los dispositivos pertinentes para recibir atención, como también indirectamente ofreciéndose como modelos identificatorios más saludables, ¿no? Estableciendo vínculos afectivos, de confianza. La escuela casi siempre se convierte en un ambiente que facilita la descompresión emocional para los niños que son víctimas de familias hostiles. Los organismos gubernamentales argentinos han registrado una franca disminución de las denuncias de victimización infanto-juvenil por abuso sexual, maltrato físico y de violencia de género intrafamiliar. Esto fue al principio de la pandemia, pero esto no significa más que nada que han sido invisibilizadas todas estas violencias, ocultas puertas adentro por esta falta de detección de indicadores y disponibilidad de oportunidad y de recursos para que estos niños y adolescentes pudieran revelar sus sufrimientos, ya sea como víctimas directas de sus agresores o como testigos de violencia de género padecidas por sus madres y hermanas. Hemos comprobado durante el lockdown que han ocurrido abusos sexuales intrafamiliares, que los tenemos que llamar por su nombre, incesto, ¿sí? Entre hermanos, paternos filiales, por parte de abuelos, primos, tíos, padrastros, que se hicieron públicos por los embarazos de niñas púberes o por los hallazgos de sus cadáveres. Violaciones ocurridas ante la mirada y los oídos indiferentes de vecinos y familiares testigos de estos horrores, por total falta de empatía y compromiso que solo puede explicarse por el elevado umbral de tolerancia a la violencia que ha sido naturalizada en nuestra sociedad. Aquí tenemos algunas de las noticias que surgían, niñas que pedían el aborto, ¿sí? Porque estaban presentando embarazos forzados.
Madres que pedían pruebas de violación de sus hijas y que también se reclamaba la presencia y el castigo de aquellos que lo habían cometido. Como vemos también que se ha visto que nuestros jóvenes han sido víctimas de ciberbullying, grooming y sexting, siendo una de las causas más comunes las autolesiones y la autólisis, el suicidio. Tampoco dejaron de ocurrir feminicidios de jóvenes adolescentes o madres ante la visión desgarradora y aterrorizada de sus propios hijos, cuando los titulares de las noticias impresas y televisivas los difundían en modo sensacionalista, como nos tienen acostumbrados desde antes de la pandemia. Los padres y las madres se han visto desbordados y se han mostrado intolerantes a las demandas de sus hijos, con los que tenían que convivir durante las 24 horas del día, en forma ininterrumpida, sometidos al estrés del home office, del desempleo, de la pérdida de poder adquisitivo, la escasa disponibilidad emocional y empática para la comprensión del proceso de desadaptación de sus hijos ante el cambio de rutinas y la ausencia de socialización con el grupo de pertenencia de pares, sea con las familias nucleares, las monoparentales, disociadas, ensambladas. No nos olvidemos que cuando se declaró el confinamiento, muchos chicos estaban con uno de los padres que estaban separados y les tocó convivir con ellos y con sus familias ampliadas o ensambladas, lo cual no fue tampoco muy fácil, tanto para los padres como para estos niños y para aquellos convivientes, ¿no? Fíjense que tenemos otro tipo de titulares de cosas que han ocurrido, niñas desaparecidas, embarazos, mujeres embarazadas que hemos tenido en el norte de nuestro país, que se refugiaban, se aislaban por temor a que les sacaran las criaturas porque las usan para el comercio, la trata. Violaciones por parte de novios en manada, también los hemos tenido. Niñas abandonadas, hombres que acosan a mujeres, a menores, violencia de género, niños muertos, fallecidos, asesinados por sus propios padres. La pandemia ha venido a poner en evidencia las profundas inequidades sociales en las que viven nuestros niños, niñas y adolescentes, sea desde el punto de vista económico como cultural, con necesidades básicas insatisfechas, desde lo más elemental como son el agua y el alimento. También nos ha demostrado el fracaso de los gobiernos y las sociedades todas en relación al respeto de los derechos del niño, que viven en situaciones de gran vulnerabilidad y abandono y hasta han sido reclutados por grupos de narcotraficantes en nuestra despojada Latinoamérica. Seguimos viendo los titulares, ¿sí? En Europa también han aumentado tanto las consultas por afectaciones de salud mental de niños y adolescentes. También tuvimos casos de niñas desaparecidas en nuestro país, que cuando fueron halladas se develó toda una historia trágica, muy dolorosa, donde la mamá en realidad la prostituía, la usaba como objeto de mercado. A esto se sumó la estigmatización, como dijimos, de la niñez y la juventud como vectores de contagio y muerte, y esto lo podemos entender como que ha sido causa de síntomas y signos manifestados por nuestros jóvenes a partir del confinamiento y que podrían enmarcarse dentro de lo que es el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Entonces, más invisibilizados y desamparados quedaron aquellos niños que ya padecían algún tipo de patología física, sensorial o psíquica discapacitante, que ni siquiera pudieron cumplir no solo con sus rutinas escolares pedagógicas y socializantes, sino que también perdieron la oportunidad de continuar asistiendo a sus terapias y resultaron también víctimas de abuso, maltratos y negligencia por parte de sus convivientes, sus cuidadores que no los toleraban.
Estos mismos niños y adolescentes, en su gran mayoría, ni siquiera han podido recibir sus tratamientos farmacológicos debido a que se demoró en la autorización de las recetas digitales y de su atención a través de telemedicina. Me ha ocurrido con varios pacientes. Pero bueno, en esta pandemia, sí, lo que se vivió es una gran crisis y la seguimos padeciendo. Pero para eso tenemos que comprender qué es una crisis. Sabemos que es una palabra de origen chino que en realidad nombra dos opuestos, oportunidad y peligro. Pero además sabemos que hay distintos tipos de crisis, como las accidentales, las desgracias inesperadas, digamos que la pandemia es una de ellas, con tensión de carácter manifiesto, que es aislada, que es temporaria, en este caso no sabemos cuándo termina, que es real, que es específica, que es extrínseca, y que lo ideal sería que la familia pudiera autoapoyarse para poder afrontarla. Tenemos las crisis de cuidado, que también se la ve en esta pandemia. ¿Por qué? Porque aparece la necesidad de que uno de los integrantes de la familia necesita, ¿sí?, recibir asistencia y cuidado vital para su desarrollo, como pueden ser los niños pequeños o aquellas personas que padecieron la enfermedad o aquellas personas que ya venían con alguna patología crónica, ¿sí? Estos tipos de cuidado pueden ser temporales, ¿sí?, y por desvalimiento. Pero bueno, lo temporal, ya dijimos, en pandemia no se sabe, ¿sí?, cuánto tiempo va a llevar para poder resolverse y cómo va a ser su resolución. Entonces, este tipo de crisis de cuidados dan lugar al paso a otras tensiones, causan conflictos a mediano y corto plazo y generan mayor dificultad frente a patologías crónicas. Por otro lado, tenemos las estructurales, que son aquellas que son pautas inherentes al sistema familiar, que se ven exacerbados por tensiones extrínsecas, donde los grupos familiares que arrastran una cronicidad de problemáticas sin logro de resolución de conflicto y que se presentan de forma habitual, permanente y usual. Y tenemos las vitales, que son precisamente la de nuestra población, que son los niños y los adolescentes. Ellos están atravesando por una crisis de desarrollo y crecimiento que es natural, que es vital, que es necesaria para llegar a otras etapas de la vida como la adultez y después, bueno, poder seguir creciendo. Estas crisis vitales son manifiestas, responden al pasaje, como dijimos, de una etapa evolutiva a la otra, involucra a todos los miembros del sistema y puede coincidir con nuevos subsistemas, como por ejemplo el nacimiento de un hermano, otro hijo, o el cambio, ¿no? Esto de han nacido niños el año pasado y este año, entonces una pareja deja de ser pareja para ser familia, ¿sí? Donde se tienen que transformar, ¿sí?, los roles y pasan a ser padres. Bien, entonces a los adolescentes, a los niños les tocó la crisis de la pandemia en medio de sus propias crisis vitales, o sea, se potencian las crisis. Bueno, este trabajo yo lo llevé adelante a través de la recolección de datos de organismos oficiales nacionales e internacionales, de publicaciones y conferencias de expertos en diversas disciplinas que están relacionadas con la infancia y la adolescencia, en el análisis de noticias publicadas en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales, y también en viñetas de casuística profesional en las cuales no me voy a detener en esta oportunidad. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que han tenido que enfrentar niños y adolescentes ante el confinamiento? La disminución y la interrupción en las rutinas, la interrupción de las prácticas sociales y de actividades que favorecen distintos aspectos del desarrollo, como las actividades escolares, las deportivas, las artísticas, la resignificación de los espacios sociales y las actividades cotidianas, los adultos, tener que convivir con adultos sobresaturados, estresados, ansiosos,
y esto hizo que nuestros niños y adolescentes se refugiaran en su propia soledad, rodeados de toda su familia, pero sin capacidad de poder tener un nivel de comunicación asertiva, de comprensión y de contención. Es decir, falta de acompañamiento y de contención. ¿Y cuáles fueron los resultados de este trabajo de investigación? Bueno, basados en algunos autores, donde se comprobó que los trastornos psiquiátricos en los adolescentes estaban relacionados con la pandemia, donde esta pandemia podía generar un aumento de la presencia de trastornos psiquiátricos, como ser el trastorno de estrés postraumático, las depresiones, la ansiedad. Hoy lo estamos comprobando realmente, ya están contabilizados. Y también con los síntomas relacionados con el duelo, que es otro tema que también sería importante poder desarrollarlo con mayor profundidad, mayor detenimiento. ¿Y cuáles han sido los factores que se hallaron que podían influir en la salud mental de los adolescentes? Bueno, los acontecimientos vitales estresantes, el confinamiento prolongado en el hogar, el duelo traumático, que fallecieran, ¿sí? Seres significativos para estos jóvenes, la violencia intrafamiliar, el uso excesivo de Internet y las redes sociales, la insuficiente capacidad de afrontamiento individual y familiar frente a esta crisis. Y entonces, ¿cómo se dio este contexto de confinamiento? ¿Cómo se pudieron ir adaptando al medio en esta situación? Frente al desequilibrio familiar en las actividades, ¿sí? Esto favoreció mayores condiciones de vulnerabilidad y de indefensión, y estas condiciones de vulnerabilidad junto a este desequilibrio familiar favorecieron el aumento de la violencia y la menor capacidad de afrontamiento. Entonces, este contexto favoreció la disminución del apoyo social, es decir, el grupo de pertenencia de pares, y aumentaron las preocupaciones económicas, las de la salud y la estigmatización. Todo esto condujo ¿a qué? A lo que ya dijimos, a la soledad y a la depresión. ¿Y cómo se manifestó? A través de que bajaba el desempeño académico, de que aparecían psicopatologías, de que aumentó la angustia mental grave, que aumentaron el número de pérdidas y el cambio conductual. Entonces, la soledad y la depresión se manifestaron a través de síntomas físicos, se siguen manifestando, trastornos del sueño, alteración del ritmo del sueño, el aislamiento, ¿sí? La apatía, no tener ganas de hacer nada, y las actitudes desafiantes. Por eso las confrontaciones permanentes con el mundo de los adultos. Entonces, ¿cómo podían resolver esta soledad y esta depresión? A través del uso de las tecnologías para poder establecer comunicaciones fuera del hogar, es decir, exogámico, ¿sí? Porque una cosa que no les dije es que, bueno, los jóvenes, ¿sí? Necesitan el espacio de independencia y autonomía con respecto a las figuras parentales. ¿Por qué? Porque necesitan salir de ese mundo endogámico de afectos vinculantes, ¿sí? Y buscar la exogamia, es decir, la pareja, las amistades, los afectos, fuera del hogar. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron los retos que han tenido que afrontar las familias? El estrés laboral o la pérdida, ¿sí? De la situación laboral de la cual gozaban. Tener que ocuparse del cuidado de los hijos, porque es muy fácil, ¿sí? Decir, ay, sí, yo los quiero mucho, pero bueno, los quiero que estén en la escuela, que vayan a deporte, que hagan alguna cosa, pero las 24 horas, pocos padres, diría que ninguno, puede soportar el convivir con niños y demandantes o con adolescentes, que sabemos que son naturalmente sí confrontativos, porque tienen que vivir esa etapa de confrontar, de querer diferenciarse de los padres para poder construir su propia identidad. Tenían que supervisar la tarea académica. Antes, de alguna manera, lo hacían los docentes. Ahora, todo es Zoom. Entonces, hay que corroborar que realmente asisten a las clases por Zoom y que cumplen con las tareas exigidas, no como muchos que encienden el Zoom y se van a dormir o se ponen a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay una supervisión. Bien,
hay una disminución de tiempo. A pesar de que no se sale a trabajar, estas familias se han visto agobiadas porque el tiempo laboral aumentó permaneciendo en casa y a esto se le agregó las tareas habituales del hogar y la supervisión y atender todas las demandas de los niños que son chiquitos y quieren jugar, y los adolescentes que tienen otro tipo de necesidades y de exigencias. La invasión del espacio físico. No todas las familias gozan de distintos ambientes en sus viviendas. Yo tengo el caso de una paciente adolescente que vive en dos ambientes con su mamá y la pareja de su mamá, y que hemos tenido las sesiones de telemedicina, o ella en el auto o la mamá en el auto, para que ella se pudiera quedar en el departamento y que no se escuchara, ¿sí?, lo que estábamos tratando. Pero no en todos los casos se ha podido resolver así, y la invasión es permanente, ¿sí? Bien, el cambio y pérdida de salidas e interacción con otras personas, el ir a tomar un café con otra persona, ir a tomar unos mates, como hacemos aquí en Argentina, y el manejo de las redes sociales, que no todos los adultos, ¿sí?, están habituados, ¿sí?, y tienen habilidades adquiridas como para poder hacerlo. ¿Y qué fue lo que apareció? La intolerancia ¿a qué? A la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? No solamente con la enfermedad, con la pandemia, con el virus, sino qué va a pasar con el trabajo, con lo económico, ¿sí? Las frustraciones. Aquí nosotros en Argentina, nuestros jóvenes cuando terminan el nivel primario, el nivel secundario, hacen viajes de egresados. Todo eso se vio frustrado. O aquellos que debían ingresar a la universidad, y no pudieron hacerlo. Y la intolerancia cognitiva, ¿a qué se refiere? A la falta de comprensión por falta de explicación de qué es lo que está pasando realmente. Que es cierto que muchos adultos ni aún hoy saben lo que están pasando. A los médicos les ocurrió allí en Europa, cuando aparecieron los primeros casos, que tampoco sabían lo que estaba pasando. Bueno, y esto impactó en el psiquismo de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son, como dijimos, etapas de la vida que requieren de una adquisición de la autonomía progresiva, que presentan características propias de su desarrollo y personalidad para afrontar los conflictos, y en este caso uno de los conflictos más marcados han sido las muertes de figuras significativas. Recuerdo que a fines del año pasado un paciente vuelve a la consulta hospitalaria y mientras va ingresando me dice, se murieron 3 de mis abuelas. ¿Cómo 3 de tus abuelas? Claro, alguna de las abuelas más las hermanas de esas abuelas que él les decía abuelas. Bueno, se han perdido también las rutinas, donde un niño que sale, un adolescente que sale de su casa para ir a la escuela, va adquiriendo, desarrollando, ¿sí?, habilidades que le sirven para tomar decisiones frente a los conflictos, para poder resolverlos en forma autónoma. Han cambiado también los elementos de la crianza. No es lo mismo el niño que es cuidado por los abuelos, que va a la escuela y tiene contacto con otros adultos, a tener que estar en el hogar donde todas, lo sabemos porque se ha podido recabar información, donde seguía siendo la mujer la que se hacía cargo del hogar en forma completa, salvo raras excepciones. ¿Por qué? Porque los estereotipos basados en el sexo, en cuanto a los roles familiares, no han sido modificados, ¿sí?, en muchos de los casos, y donde todavía todo lo que significa cuidado de los hijos y del hogar recae sobre las mujeres, y los hombres parece que no intervienen en nada de todo esto. Bueno, también las propias decisiones frente a lo desconocido no lo han podido desarrollar estos chicos. Y ni hablar de la angustia por miedo al contagio, y de contagiar a otros, especialmente a los abuelos. Y en todo esto, además, a nivel social, tenemos las inequidades, donde la escuela se ha transformado en educación online,
pero que no todos disponen de las tecnologías, los dispositivos o las plataformas, ¿sí? El servicio de Internet por cuestiones económicas, o donde han tenido un solo dispositivo y lo han tenido que compartir con los hermanos y para eso había que acordar los horarios, y ni hablar si también los padres tenían que trabajar con estos dispositivos. O sea, en una familia tipo, 4 personas, todos necesitando usar ese dispositivo, bueno, imagínense todas las tensiones que ya sabemos que ocurrieron. La comunicación con otros en línea también, no existiendo la disponibilidad permanente de que cada uno tenga su propio dispositivo, se ha hecho más difícil que se hayan podido comunicar con pares. Y las diferentes respuestas individuales, porque no somos todos iguales y cada uno ha podido afrontar en forma resiliente la situación como pudo. UNICEF nos muestra que una cuarta parte de los niños, niñas y adolescentes habían sufrido casos de ansiedad. Esto estamos hablando del 2020, ¿sí? Y un 15% de depresión. Estos datos hoy están aumentados, estas cifras. Bien. También UNICEF nos habla de que ante las crisis por el coronavirus, en el 70% de los hogares del país, la Argentina, las niñas y los niños se han visto expuestos a situaciones de violencia asociados a métodos de crianza como gritos, insultos, amarreos o golpes. Y en el 40% de los hogares se utiliza la violencia física y en el 10% el castigo físico severo. Entonces, mientras sigan vigentes las medidas de aislamiento social para contener esta pandemia, la convivencia ininterrumpida de niños, niñas y adolescentes con quienes en muchos casos son sus agresores, aumenta el riesgo de sufrir situaciones de violencia familiar y de género, así como también las dificultades para denunciar. Fíjense, esta es una estadística llevada a cabo por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, donde la medición, ¿sí? Los datos obtenidos en el mes previo a que se declarara el confinamiento, eran superiores a lo que se pudo registrar en el primer mes de confinamiento. Pero en el último mes del año, es decir, en el diciembre del 2020, los datos, ¿sí? Nos muestran que aumentaron, ¿sí? Todas estas situaciones de violencias entre pares, de pareja y violencia familiar con respecto a lo que ocurría previamente a la pandemia. Entonces, vemos también que aumentaron las denuncias, ¿sí? De abuso sexual infantil a medida, ¿sí? Que iba avanzando lo del confinamiento, no así al principio, como dijimos, donde estaban invisibilizados, donde el 80% de los casos de abuso sexual son del tipo intrafamiliar, pero que estos aumentaron en un 20% según las denuncias en la línea 137, que es una línea telefónica que está disponible en Argentina. Y según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes sufre algún tipo de violencia y el 20% es víctima de algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años, y esto también aumentó un 28% durante el confinamiento. Vemos también que aumentaron los factores de riesgo por la convivencia con el agresor y esto también conllevó al aumento del estrés y al aumento de escenarios de violencia, y que muchas veces no se da la denuncia porque las niñas lo viven en forma, o sea, los varoncitos también, con un sentimiento de culpa. Y el delito contra la integridad sexual sabemos que es uno de los pocos donde se parte de una pericia a la víctima para ver si su relato es verosímil o no, ¿sí? Bueno, es otro tema ese. Bien, no voy a detenerme en cuáles son las manifestaciones, las señales, los tocamientos, porque no me darían los tiempos y porque me parece que sería para otro webinar, ¿sí? Otro conversatorio. Bien, sí que es fundamental saber que el abuso sexual infantil se da en una asimetría de poder, ¿sí? Que se basa en un vínculo de confianza construido previamente.
que lo construye el adulto, con toda la intención. También es importante saber que, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en nuestro país, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia precisó del total de medidas de excepción que se producen en esa dependencia, entre un 12 y un 14% que corresponde al abuso sexual, y la mayor parte de ellos se producen en el ámbito intrafamiliar, y que los totales de medidas excepcionales tomadas por esta Secretaría fueron de 192 niños, niñas y adolescentes durante el primer trimestre del 2019, pero que en el 2020 llegaron a 168. Y el grooming, ¿qué es el grooming? Bueno, hay un fuerte crecimiento de denuncias por grooming en el Ministerio Público Tutelar, esto es de España, y en un solo día se han recibido 82 llamados, cuando el promedio antes de la cuarentena era de 45, es decir, que el 60% era para denunciar perfiles y páginas en las redes sociales que publicaban contenido de abuso sexual infantil. Y este aislamiento hizo que los niños lo atravesaran sentados con la tecnología y relacionados con miles de personas que a muchas conocen y a muchas no. Y entonces, dentro de esas personas existe gente que falsea su identidad y su edad, e incluso dice conocer amigos de los chicos para acercarse a ellos, y luego de tener un contacto, solicitarles imágenes o videos de ellos con poca ropa o desnudos, que después ingresan a las redes donde constantemente se consume y distribuye representaciones de abuso sexual de niños. En los primeros 5 meses de la pandemia y en cuarentena aumentaron un 267% estos casos de violencia digital, en especial los referidos al grooming y a la utilización de imágenes de menores en pornografía. Para estar alertas, ¿no? Entonces, en esta primera fase de la pandemia hubo una disminución de las consultas graves, pero con la vuelta al colegio ha habido un cambio. Los chicos se enfrentaron a situaciones de estrés normales, de volver a clase, de rendir los estudios y aprobar, sin ningún elemento de compensación. En nuestro país, en realidad, lo que se ha hecho es aprobarlos, ¿sí? Aunque no hubiesen alcanzado los objetivos propuestos por las currículas escolares. No hay ocio, las relaciones sociales están reducidas a la mínima expresión y no hay una válvula de escape, que es salir de la casa y poder alternar con otros. Esos otros también sirven como modelos identificatorios, que es tan importante especialmente en la adolescencia. Están encerrados en la casa, y en la casa puede haber situaciones de tensión familiar, como dijimos, por ejemplo, por la debacle económica, que es brutal para la mayoría, y todo esto supone que el balance de tensión y equilibrio se decante hacia la descompensación y el estrés, que es lo que estamos viendo. Se ha observado un incremento muy considerable de las tentativas de suicidio en adolescentes a partir de los 14 años. En nuestro país no hay estadísticas, pero sabemos fehacientemente que han aumentado, como por ejemplo en Cataluña, que han llegado a un 65% con respecto a los datos anteriores. El 8% de los niños de 9 y 10 años en los Estados Unidos informan tener pensamientos suicidas, y 2 de cada 100 informan de un intento de suicidio. Esto también es violencia, ¿sí? Todo lo que atente con la vida y que provoque sufrimiento es violencia. La tasa de suicidios ha aumentado constantemente en niños y adolescentes estadounidenses, y el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre niños y jóvenes entre los 10 y los 14 años. Y toda la vida por delante y no se atreven a vivirla, porque están sufriendo tanto que lo que quieren es acabar con ese sufrimiento. En realidad ningún suicida quiere morirse, ¿sí? Y acá vemos los datos estadísticos aportados por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil con respecto a ideación suicida e intento de suicidio previo a la pandemia, y fíjense cómo aumentaron en el último mes del confinamiento. Esto no lo vamos a ver. Y bueno, como conclusiones,
se hace imprescindible la instrumentación de estrategias que favorezcan el desarrollo de resiliencia frente a la intolerancia a lo que dijimos, la incertidumbre, las frustraciones y la falta de explicación y comunicación sobre la situación actual. ¿Y cómo podemos ayudar a que se resuelvan estos problemas? Bueno, favoreciendo la reorganización familiar. Para ello, bueno, los psicólogos testigos, los que a través de la telemedicina se han podido conectar, ¿sí?, con los hogares o también, bueno, las escuelas, ¿no? Entonces, comprobar en los ámbitos clínicos si existe violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, considerarlos como sujetos de derecho y no como objetos, que sabemos que son los primeros en tener el impacto emocional frente a la violencia, ¿sí? Los psicólogos, cuando nosotros ingresamos con el Zoom, ya vemos cómo se van presentando las cosas. A mí hace poco me pasó con un paciente que tiene autismo, donde por un lado, ¿sí?, la mamá le decía lo que me tenía que contestar. Entonces le pedí por favor que se callara. La seguía escuchando hablar, entonces le pedí por favor que se callara. Y me dice, no, estoy hablando con mi prima porque estamos tomando unos mates. O sea, eso también es violencia. Es no respetar, ¿sí?, el derecho de ese hijo a poder no distraerse, porque en realidad se distraía. Por supuesto que cuando le puse los límites a la mamá, no le gustó, pero bueno, también tuvimos que intervenir desde ese lugar. Bueno, el psicólogo interviene como un adulto mediador, en este caso, como les contaba, y en favorecer la instalación de nuevos modelos de función frente a la atención. Y si los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, entonces tienen derecho a conocer la situación que se está viviendo, hay que explicarles con las palabras que ellos puedan entender, estar dispuestos a que nos pregunten, ¿sí? Y derechos a ser escuchados sobre sus sentimientos, sus pensamientos y emociones, y no ser subestimados, como pasó toda la vida, ¿no? Que total los niños no entienden nada. Sí que entienden nuestros gestos, nuestra actitud, ¿sí?, de una cara que ya no sonríe porque está preocupada por todo lo que está pasando, pero que el niño no puede interpretar adecuadamente y como tiene un pensamiento egocéntrico, cree que todo lo que ocurre en el mundo lo provoca él, y entonces lo que aparece son sentimientos de culpa pensando de que esa persona que no sonríe en realidad tiene algún problema con él, que él provocó algún tipo de situación que lo molestó. En cuanto a la educación, ¿sí?, como dijimos, los psicólogos son los mediadores entre los maestros, familias y alumnos. Hablamos de psicólogos, hablamos de psiquiatras, como es mi caso. ¿Para qué? Para disminuir la ansiedad a través de la educación híbrida, que ofrece mayor seguridad, esto de poder salir del hogar, de interactuar con otros. Programas psicológicos de apoyo y fundamental la educación sexual integral. El año pasado en una de las escuelas que van a algunos de mis pacientes, a través del Zoom se les dio información sobre educación sexual inclusive a las familias. Es importante para que los chicos puedan reconocer cuáles son las conductas abusivas y que los pueden victimizar. El apoyo psicológico va a ser necesario para permitir la expresión de las emociones. Esto de qué sentís, estás triste, estás contento, estás preocupado, tenés miedo. Proponer nuevas rutinas, ¿para qué? Para controlar un poco esta alteración del ritmo del sueño, alteraciones en los trastornos en la alimentación, organizar actividades y tiempos, actividad física, porque en realidad todos estuvimos bastante sedentarios, ni siquiera salíamos a caminar para hacer unas compras, descomprimir la tensión entre los miembros de la familia, y que la crianza temprana se llevara a cabo a través de la corresponsabilidad de roles no estereotipados. Bueno, hay otros trabajos consultados
Sobre el abuso sexual infantil no voy a detenerme. Fíjense en Argentina todos los dispositivos, los centros que tenemos para las consultas, para realizar las denuncias. Bueno, y fundamentalmente las políticas públicas en los estados, según informes de la Organización de las Naciones Unidas, tenemos algunos trabajos donde hasta se les ofreció remuneración a las mujeres que se ocupaban del cuidado de personas, de la familia. Y bueno, con respecto al grooming y al sexting, es hablar con los niños para que puedan reconocer que los peligros que puede haber en las redes. Con respecto al suicidio adolescente, que los padres y los educadores reconozcan las señales. Y bueno, acá están algunas de las referencias. Muchísimas gracias. Esta es la ciudad en la cual yo vivo. Estoy a 500 metros del mar. Así que bueno, espero que algún día puedan venir a Mar del Plata y conocerla porque es muy linda. Bueno, agradezco nuevamente a los organizadores. Vamos a dejar de presentar. Y cualquier duda que tengan, las pueden dejar en el chat. Y bueno, veré si las puedo ir contestando. Muchas gracias. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la ponencia el día de hoy. Y efectivamente, ¿no? Tenemos una consulta de Yajaira Tafur que nos dice lo siguiente. Buenas noches, doctora. Bien se sabe que esta pandemia ha traído como consecuencia que muchos niños adolescentes desarrollen diversos trastornos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Perú ha aumentado en un 50% los trastornos, siendo muchísimo de ellos el surgimiento de trastornos de la conducta desafiante. En ese caso, ¿cómo la familia puede tratar a adolescentes con este tipo de diagnóstico si los medicamentos no funcionan y por la poca economía no pueden llevarlos a psicoterapia? Bien, les voy a contar un caso, ¿sí? De antes de la pandemia. Un chico que lo trajeron a la consulta, la mamá bastante enojada porque el chico no hablaba, dice, pero dale, contale a la doctora que lo que hiciste el otro día en la escuela, que revoleaste una silla, que la maestra me tuvo que llamar. Y el chico un chiquito de 11 años, estaba cada vez más chiquitito sentado frente a mí. Entonces yo sabía que su mamá, antes de que iniciara el proceso diagnóstico, estaba cursando un embarazo en el último mes de gestación y que habíamos acordado que, bueno, para cuando ya hubiese nacido el hijito, el bebé, que, bueno, volviera a sacar turno y ahí retomábamos el proceso. Entonces digo, ay, seguro que estás preocupado o estás celoso porque nació tu nuevo hermanito. Y la mamá ahí me dice, y encima, casi me muero. Bueno, la tuvieron que operar, transfusiones y no sé qué. Entonces lo miro al nene y digo, ¿y vos tenías miedo que tu mamá se muriera? Revivió ese chico, porque al fin alguien había podido interpretar qué era lo que pasaba. Él tenía miedo. Cuando nosotros respondemos con violencia, ¿sí? Con estas actitudes desafiantes, es porque tenemos miedo. Y tenemos un miedo que nadie explica, que él tampoco tiene palabras para explicarlas. Porque no estamos acostumbrados a esto que yo venía diciendo. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentís triste? ¿Te sentís contento? ¿Tenés miedo? ¿Tenés ganas de llorar? O sea, preguntarle esto y ponerle nombre a esas emociones, porque los chicos no saben nombrar emociones. Saben si les gusta o no les gusta, si se sienten bien o si se sienten mal, si les molesta o no les molesta. Entonces nosotros tenemos que ir aumentando ese caudal de vocablos para que puedan discriminar con más detalle qué es lo que les está pasando. Bueno, por suerte la mamá reaccionó, sí, con lágrimas y con un abrazo. No vinieron más, no fue necesario. ¿Por qué? Porque se entendió, el adulto entendió que lo que tiene que hacer es
esto, una comunicación asertiva. ¿No? Preguntar por qué lo hace. ¿Qué es lo que le está pasando para que llegue a reaccionar de esa manera? Esa es la solución. Va a llevar su tiempo, el chico no va a contar en forma inmediata porque ni él sabe lo que le pasa, solo sabe que hay algo que lo está perturbando, que a lo cual le genera un sentimiento de inseguridad y de miedo, y lo manifiesta de esa manera. Los niños no manifiestan la depresión y la tristeza como lo hacemos los adultos, sino con este tipo de conductas. Cuando sí llegan a una adolescencia un poquito más avanzada, entonces sí responden más, ¿sí? Con conductas, con signos, con síntomas más parecidos a los que manifestamos nosotros, los adultos, como una depresión. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, doctora, muchísimas gracias. En realidad estamos muy agradecidos por lo que ha tenido la deferencia de estar con nosotros el día de hoy. Comprendemos que allá están, creo que 2 horas más adelantados que nosotros, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para que muchas personas de acá de Perú y de otros países que también nos ven, no puedan conocer los diferentes puntos de vista con respecto a las violencias, ya que es muy similar a lo que se vive en cada país de Latinoamérica. Ayer también escuchábamos en nuestra ponencia con la doctora Maetzi y hablaba sobre la violencia de género, cómo se está desarrollando allá. Y no es muy diferente a lo que se viene desarrollando en este país. Y una consulta, doctora. ¿Cómo podría una madre o un padre reaccionar ante, digamos, una violencia que el niño no demuestra? Digamos, cuando se van a los colegios, son primerizos, primera vez que van al colegio y regresan diferente, con temor, pero no lo expresan. ¿Cómo la madre o padre puede llegar a identificar eso? Porque muchos dicen, te pegó, ya, vamos entonces al colegio, y el niño no quiere eso, ¿no? No quiere generar eso, esa vergüenza, se podría decir. ¿Cómo podría el padre poder trabajar mejor eso? Bien, voy a contar, me voy acordando de algunos casos de mis pacientes, ¿sí? Precisamente es no decir, estás así porque te pegó un chico, te pegó la maestra, o te gritó la maestra, o no. Es preguntar otra vez, ¿qué pasó? ¿Lo pasaste lindo en la escuela o no te gustó? ¿Hubo algo que no te gustó? Si nosotros hablamos así, con esa naturalidad, sin presionar, ¿no? Sino estableciendo un canal de comunicación de confianza, el chico se va a animar a contarnos. Hace unos años, unos cuantos años atrás, una nena, ¿sí? Que venía derivada del jardín con sus 5 añitos y su mamá también estaba cursando un embarazo, estaba muy distraída. Entonces la maestra esto le llamó la atención y bueno, se había asociado en un principio con que podía ser por el embarazo, el próximo nacimiento. Pero bueno, yo detecté enseguida que había indicadores de abuso sexual, aunque no sabía cuál era la fuente del abuso. Bueno, los papás se mostraron muy preocupados por esto, querían la identidad de la persona. Yo les dije que se calmaran, que esto iba a surgir, lo importante es que la nena la tuvieran un poquito más supervisada, más controlada. Nació el hermanito, bueno, después de esto aparece la mamá un día diciendo de que lo que había ocurrido, que la encuentra a su nena de 5 años con una compañerita jugando a desnudarse. Cualquier otra madre hubiese dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Pero quién, de dónde sacaste esto? No. La mamá dice, ¿a qué están jugando? A ver, contame, ¿y cómo es este juego? ¿Y dónde lo aprendiste? Y ahí descubrieron quién era la persona que le había iniciado en este juego. ¿Se entiende? O sea, cuando nosotros no generamos la culpa y la vergüenza en el otro, sino que lo ponemos como una cosa, digamos, no natural, pero que nosotros estamos curiosos, que queremos saber, que no valoramos, no le ponemos un valor negativo a eso que está haciendo ese chico. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por la ponencia el día de hoy, por estas
por este tema tan importante hoy en día, porque aún así los niños, niñas, adolescentes, aún así estudiando en casa, ya ni siquiera saliendo de casa, siguen siendo víctimas de violencia, ¿no? Entonces la violencia está afuera y dentro del hogar, ¿no? Es la verdad. Entonces, doctora, muchísimas gracias. Esperamos tenerla nuevamente con algún otro conversatorio, en conjunto con todas las doctoras que se van a ir presentando hasta el día domingo. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por convocarme y bueno, sí, seguramente que surgirán otros temas que son de importancia vital para que nuestros niños, niñas y adolescentes la pasen mejor, ¿no? Y que no sean víctimas de nosotros, del mundo de los adultos o de otros que son un poquito mayores que ellos, ¿no? A veces son adolescentes que se aprovechan de los más chiquitos por distintas circunstancias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos nuestros seguidores, el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, continuamos con nuestro simposio internacional con el tema Juguemos a ser resilientes. Jugar me divierte, me hace fuerte, me hace valiente, a cargo de la doctora Silvana Ceballos. Ella es psicóloga clínica y nos va a acompañar con este tema muy importante, ya que de hecho a todos los estudiantes, profesionales, padres de familia y a todo el público en general les va a interesar. Los esperamos el día de mañana y si desean contar con alguna constancia de participación de este simposio internacional, nos pueden escribir por interno para hacerle llegar toda la información que necesiten. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Realmente, bueno, me tuve